Hola, mi nombre es Miguel Ángel Chacón y soy estudiante de la Universidad CNSI Campus Cumbres en Monterrey. Mi número de matrícula es al 049905 y presento mi producto integrador de geografía titulado Zona de Conflicto Político. Desde un inicio en la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump convirtió a México en su principal enemigo, mismo día en el que lanzó su carrera por la Casa Blanca y llamó violadores y criminales a los indocumentados del país vecino que viven en los Estados Unidos. Y en la construcción de este enemigo, en la campaña electoral prometió construir un muro en la frontera y sentó las bases para reventarlo, tanto económicamente al amenazar con sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio y a las empresas estadounidenses que producen allí con cargarlas con aranceles tan altos como para ahogarlas. El republicano no necesitó asumir la presidencia para causar estragos a su vecino del sur, México, que lleva meses sufriendo las consecuencias del efecto Trump. La última, hasta ese entonces, fue la cancelación de la expansión mexicana anunciada por Ford Automotriz, el segundo mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, que ha sido incapaz de mantener el desafío. Objetos de ataques y amenazas durante la campaña electoral por parte de Trump por producir vehículos en México. Su presidente y CEO Mark Fields reafirmó tras la victoria del republicano la intención de abrir una nueva planta al otro lado de la frontera. La economía mexicana ha ralentizado y la moneda del país que sirvió de barómetro durante la campaña electoral de Estados Unidos estuvo en caída libre. En el último año el peso se ha devaluado 20% frente al dólar. Tras la anunciación de hoy de Ford volvió a caer hasta en 0.93 puntos porcentuales y llegó al 20.93 por dólar. El cierre del Banco Central, el peso mexicano quedó en 20.85 por dólar frente a los 20.73 con lo que cerró aquel lunes. Además, la decisión del fabricante automovilístico, aunque no fue responsabilidad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sí agravó el descontento general que en los últimos días se vio agudizado por el aumento de los precios del combustible. En la marcha atrás de Ford a su expansión mexicana no ha habido acuerdo con Trump, aseguró el fabricante en aquel momento. Se llegaron las elecciones presidenciales en México y llegó el triunfo de la oposición a México, encabezada por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en campaña hizo referencia a apoyar a los inmigrantes en todo momento para su situación política migratoria, lo que comenzó con apoyos de visas laborales para los ya mencionados migrantes, que desafortunadamente duró muy poco y fue cancelado dicho programa, ya que para Estados Unidos ahora no solo los mexicanos sino también los indocumentados de Sudamérica representaban un riesgo para el país vecino y su seguridad, por lo que ahora el actual presidente impuso reglas y condiciones de controlar la migración de México hacia su país. En pocas palabras, estamos hablando que México se convirtió en el muro. En todo momento dijo nuestro presidente mexicano, hacer frente a las represalias de los Estados Unidos, pero al verse comprometido por las reformas del TLC y la separación de dicho país, tuvo México que accionar como personalmente lo consideró, doblar las manos y obedecer los términos y condiciones dichas por Trump para ahora caer el TLC. Ha pasado un año del gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador y hoy por hoy se considera que México está siendo descaradamente manipulado por las mandas y caprichos de Estados Unidos. Y como ejemplo a lo mencionado se puede presentar el caso del ahora expresidente Evo Morales, quien tras más de 15 años en el poder, en el gobierno, fue extraditado por su propio pueblo y al no recibir apoyo político de ningún otro país, fue México quien le dio asilo por menos de 30 días antes de que nuevamente Estados Unidos amenazara con tomar represalias contra México y por tal el expresidente Morales tuvo que viajar a Cuba. No obstante, la delincuencia ha aumentado a niveles impresionantes en la última década que estamos finalizando, pues se da la casualidad que en este primer año del nuevo gobierno por estrategia de seguridad tuvo que dejar en libertad al hijo del narcotraficante más buscado del mundo, lo que aprovechó imperativamente Estados Unidos para sugerir declarar al narcotráfico mexicano
como terroristas y poder intervenir con sus fuerzas armadas en nuestro territorio. Para poder erradicarlo así y realmente vigilar sus intereses, Estados Unidos necesitaba más posibilidades de intervención e injerencia en México. Por eso, el asunto de designar como terroristas a los cárteles fue básicamente un mecanismo de chantaje para doblar a López Obrador y funcionó. Por eso México tuvo que ceder en todo. Primero se sentó en la mesa a firmar los nuevos cambios del TMEC. México ahora tendrá que satisfacer las demandas que solo benefician a Estados Unidos y estará sujeto a arbitraje independiente, ¿verdad? Que decidirá qué tan bien están cuidando los intereses de Estados Unidos. Con la nueva reforma hacendaria, por entrar en vigor este 1 de enero del 2020, se busca la facturación automática mediante el uso de tarjetas de crédito y débito, una exhaustiva investigación y control totalitario de gasto de los mexicanos para evitar la evasión de impuestos fiscales, poniendo en evidencia que quienes gasten más de lo que ganen, aún y con el dinero otorgado por instituciones bancarias mediante las tarjetas de crédito, merezcan hasta 6 años de cárcel. La finalidad de esto es para evitar el lavado de dinero y la comercialización de armas entre los países a grandes rasgos. Por último, cabe añadir la última noticia de la semana, que implica la mención del descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros y también de litio en México, combustible sumamente importante para la economía mexicana y del mundo, ya que siendo nosotros la potencia principal de la abundancia, habría que esperar que nuestro gobierno sepa manejar estas grandes oportunidades para poder sacar de esta zona de conflicto político a México con los Estados Unidos.